la historia, la patria, luego lo premiarán, lo contrario se lo demandarán. Queda usted posicionado como presidente. Por 2 contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. El cambio no solo es posible, sino inevitable. Nosotros, la cuna de la Bolivia de mañana. Es tiempo de retomar una universidad crítica. El momento de actuar es ahora. Pido la palabra. Bienvenidos a la patria de los desconocidos. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Un nuevo martes, iniciamos un nuevo programa además y una nueva mesa de debate que nos va a traer nuevas discusiones y perspectivas sobre lo que está pasando en nuestro país. Bueno, nosotros somos la patria de los desconocidos, estamos transmitiendo desde Cochabamba, Bolivia, a través de la radio comunitaria UCB, y nos pueden seguir por Facebook. Estamos transmitiendo en este momento por Facebook Live a través de CK UCB, pero también pueden escucharnos por las aplicaciones de Radio Garden, la aplicación de online Radio Box y por último el link Stream Código Sur. Y nos pueden visitar nuestra página de Facebook. Entonces, pedirles el saludo de ustedes, chicos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Iniciamos con un nuevo programa. José. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Saludarlos en ya este nuevo mes, en diciembre, último mes del año, mes para empezar a ver con otra mirada todos los acontecimientos que han tenido lugar en el país. El día de hoy vamos a tener la segunda parte porque hemos visto necesario una segunda parte del programa que habíamos tenido anteriormente para ir dando los cierres conceptuales a lo que hemos visto y seguir avanzando en el análisis coyuntural de la situación. Buenas tardes, queridos oyentes, Gemita, Sebas, José, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy en la parte 2 del programa del Lamento Boliviano, como se había mencionado, esperamos que sea la última vez que cantamos esta polémica canción. Estamos hoy aquí reunidos para poder hablar de lo que aconteció y lo que está aconteciendo. Creo que la perspectiva a la ruta electoral o a esta nueva ruta electoral con nuevos candidatos, los vocales ya están siendo designados, nos da mucha tela para cortar y esperemos que el día de hoy tengamos una tarde con un debate muy llamativo para todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a las personas que nos están siguiendo en Facebook y que se van a unir posteriormente. Y buenas tardes a ustedes, chicos. Bueno, un honor volver a tener un programa más y vamos a continuar con la línea del anterior programa, del anterior martes, que como hemos visto nos hemos quedado un poco cortos de tiempo para un análisis profundo sobre nuestra realidad actual, sobre el tema que nos propuso Santiago, que estaba bastante interesante. Yo creo que con eso podemos empezar ahora, vamos a retomarlo y vamos a conducir el debate de la mejor forma posible. Vamos a interactuar entre nosotros, una conversación amena, una conversación para enriquecer nuestros conocimientos y nuestras posturas. Y bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Esta es la patria de los desconocidos. Y además, cualquier comentario que quieran hacer, vamos a estar muy atentos en Facebook y los vamos a estar leyendo para que además sea como condimento a la mesa de debate. Entonces, Santi, iniciamos, danos un poco una rememoranza de lo que pasó el anterior programa. Bueno, el anterior martes, el último, fui yo y no hubo mucho tiempo. Había concluido con la premisa de Camacho y MNR y nosotros habíamos comentado eso y creo que en el transcurso de semana ese análisis que hicimos nos termina dando una razón que aparentemente es preliminar. Hay un acuerdo. Quería saber cómo ven a Camacho con el MNR. ¿Creen ustedes que ha sido una buena elección?
¿Cómo ha recibido la comunidad boliviana el hecho de que Camacho decida renunciar al Comité Cívico por Santa Cruz y ahora se vea como un potencial candidato para las elecciones de 2020? Bueno, yo creo que esto va a tener incidencia en el plano internacional, tanto como en el nacional. Empezando por el plano internacional, partiendo de la premisa que das de la renuncia, va a ser un problema que él ha tenido en el sentido de desdecirse a sí mismo en su palabra de no ir a la candidatura por la presidencia de Bolivia, ¿no? Y esto va a alimentar la fuerza de que el movimiento cívico legítimo que ha habido en el país ha tenido como finalidad determinar que haya una candidatura del líder cívico, ¿verdad? Entonces esto puede dañar bastante la imagen del movimiento cívico que ha habido en Bolivia. Eso por una parte, y por otra parte, desde el andamiaje de los partidos políticos en Bolivia, tenemos que, si bien hay un primer acuerdo con el MNR, no se ha capitalizado como se debería. ¿En qué sentido? Que lo que se está buscando es una otra coalición más en las que UCS, ya entre otros, y PDC, si no me equivoco, ya han manifestado querer participar de esta, ¿no? Entonces, no es que el MNR como tal va a tener un rol fundamental en la candidatura de Camacho, sino que es el primero con el que se oficializa un tipo de acuerdo, ¿no? Hay que ir esperando. El Tribunal Electoral todavía no está conformado, no están los plazos, no están las reglas del juego propiamente dichas. Entonces, por ahora, yo creo que la coyuntura se está dando más que todo en base a especulaciones con pequeños actos que se han ido dando, ¿no? Bueno, con referente, Santi, a tu pregunta, voy a ser un poco duro para los que apoyan a Camacho, pero es una perspectiva muy personal. Creo que no, en ningún momento este señor es un hombre prudente, digamos, para tomar una decisión. Primero va a Potosí con un discurso de voy a esperar a que todo el mundo se una o todos los partidos nos unamos y hay un solo frente, y ahí cuando el país me necesite voy a lanzar, pero cuando haya unidad, digamos. Pasan unos 2 días, si no me equivoco, y ya lanza su candidatura. De una manera muy irresponsable, la verdad. Y nos hace denotar, como dije, perdón por los que apoyan, pero no es un hombre nada preparado en el sentido estratégico, digamos. Porque, además, coherente con lo que dice, digamos, tenía que continuar con lo que estaba señalando y, a diferencia de lo que pasó con Pumari, digamos. Y Marco Antonio Pumari se nota que es un hombre prudente, no es un hombre muy lanzado para señalar alguna declaración. Y eso, en una encuesta que vimos antes hace unos minutos, le da más apoyo ahorita a Pumari que a Camacho, digamos, en cuanto a aceptación, en cuanto a legitimidad. Entonces, ese acto que ha hecho el señor Camacho me hace denotar que no es un hombre muy prudente, que al final y al cabo, seamos realistas, es un hombre empresario que va a velar siempre por un interés que no va a ser mucho el del país, ¿no? Por más que su discurso se haya hecho, y no lo digo yo, digamos, es su propia contradicción, digamos, se lo ve muy claro. Eso podría señalar respecto al partido, tal vez no me hubiera gustado que entre con el MNR, si es que entraba de cualquier forma. El MNR es un partido histórico y todo lo que quieran, pero no veo como que el tiempo del MNR para la presidencia de este país en este año o en este siglo, digamos. No le veo al MNR como una opción de partido político que gobierne un país por la historia. Era tiempo de una nueva perspectiva de país, incluso de un nuevo partido político, y que retome, no sé, da mucho que hablar, pero eso podría señalar. No sé qué piensa Emma. Bueno, por lo que yo he podido analizar y observar en el comportamiento específicamente de los jóvenes con respecto a la postulación del señor Camacho, lo que pude ver es que muchos jóvenes que si bien han estado en las calles en el movimiento cívico que hubo, recalcan que no, o sea, han
apoyado al movimiento, pero no lo apoyaban al señor Camacho. Entonces, lo que está haciendo Camacho en realidad es perjudicar a lo que vaya a ser un futuro, unas elecciones un poco más claras. Y bueno, desde mi punto de vista, si bien no estoy totalmente de acuerdo con la postulación de Camacho, también me viene a la cabeza muchas personas que han estado igual hablando sobre estos nuevos líderes, este nuevo tipo de políticos que estábamos buscando y tanto estábamos anhelando en nuestro país, pero ellos dicen, si queremos algo nuevo, ¿es una buena opción? ¿O es la mejor opción que tenemos? ¿O nos vamos a ir por lo tradicional, ¿no? Y bueno, no sé si esta candidatura se va a inclinar hacia o convertirse en un tipo de político más como el que ya vemos, o va a ser algo diferente. La verdad es que no tengo claro, o bueno, la mayoría de las personas todavía no tenemos claro qué tipo de figura va a jugar el señor Camacho, cómo se está perfilando, qué tipo de político quiere ser o va a ser, si es que llega a consolidarse esto de su postulación. Y eso es lo primero que yo quisiera ver. ¿Cuál es ese perfil que quiere demostrar, ese futuro político mejorado que podría ser, o va a seguir la misma línea de los políticos tradicionalistas que hemos estado viendo? Es algo curioso para mí. Y bueno, también me ha parecido bastante interesante cómo las personas prefieren más al señor Pumari que al señor Camacho. Y ahí yo me pregunto, ¿por qué? Y también les pregunto eso a ustedes. Muchas veces he escuchado comentarios, ¿a quién preferiría si los dos se lanzan a ser candidatos o hacen un frente? ¿Preferirías que fuera presidente el señor Camacho o el señor Pumari? Muchos dicen, no, creo que Pumari le va bien, ¿no? Pero creo que estamos jugando más con el aspecto, no sé, de figura, o cómo han sido los protagonistas, ¿no? Como ahorita son como que las dos caras más fuertes en el movimiento que se hubo, pero no sé, yo tengo mis cuestionamientos. La verdad es que tendría que ver, como les digo, el perfil de que quiere lanzar, más que nada la línea que va a seguir y cómo nos va a proponer algo distinto a los políticos tradicionales que estamos viendo. No sé qué creen ustedes. Voy a decir algo duro, pero un gobernante no solo vive de corazón, digamos. Y o sea, vive de dignidad, pero no solo vive tampoco no solo puede vivir de corazón. Se necesita mucho más para gobernar un país, digamos. ¿Ustedes creen que si en algún momento se consolida esta candidatura, podría lograrlo, pero con un correcto asesoramiento, tal vez? El problema es de que hay una incidencia fuerte de estas dos personas como figuras públicas. Exacto. En el país. Y el hecho de capitalizar la figura pública que tiene una persona hacia el ámbito político puede ser peligroso, porque con un mal cálculo se desacredita esa figura. En este sentido, todo el movimiento cívico que ha significado las situaciones que ha tenido el país han tenido una trascendencia en el espectro político también. Y es por esto que mezclar las cosas, como yo considero que se han hecho, va a tener una incidencia negativa también en la percepción que va a tener el pueblo boliviano con futuros movimientos cívicos. Porque los cívicos son cívicos y los políticos son políticos. Y esto está muy diferenciado. Si bien los cívicos pueden hacer política, es muy distinto cuando estos intentan conseguir el poder, obviamente con las formas establecidas y demás. Porque ¿qué pasa si de aquí a unos años surge otro movimiento cívico? No va a estar tan legitimado, porque va a haber un antecedente de que puede utilizar un movimiento cívico como catapulta hacia una candidatura, ¿no? Entonces, esto es peligroso en sentido, no creo que tanto de la coyuntura actual, sino en lo que pueda significar para el país luego. Porque también es importante denotar que los movimientos cívicos son un contrapeso en la sociedad para denunciar los actos abusivos del Estado. Porque si bien hemos visto que ha habido mucho abuso por parte del Estado los últimos años de gobierno, porque había una hegemonía terrible, no podemos pretender que vuelva a suceder de lo contrario. Hay que denunciar la censura, venga de donde venga. Hay que denunciar
la violencia venga de donde venga, no porque sean de un partido u otro partido los vamos a socapar. Y los movimientos cívicos tienen que tener esa función de defensa de la sociedad, porque si no, podemos llegar a estar desamparados, ¿no? Bueno, en Cochabamba sabemos que no, porque no ha habido un líder cívico, igual ha habido un movimiento grande, pero estas dos figuras que han tenido tanta representación en todo este movimiento pueden ver mellada su capacidad de palabra, de verdad, y esto va a tener consecuencias con los movimientos cívicos a posteriori. Entonces yo creo que ese es el peligro que se tiene, ¿no? Ese es el peligro que se tiene de, si bien cambiar una forma de hacer política, de hacer esto, ¿no? Y otro punto más que me parece interesante tomar en cuenta es cuál es la visualización de partidos políticos que tiene la sociedad hoy por hoy. Los partidos políticos tienen muy baja reputación, no son creíbles, pero lamentablemente son la forma en la que se hace la política en este país. Y esto es peligroso porque ya lo intentó el señor Ortiz al intentar aglutinarse con las plataformas que habían sido las promotoras del movimiento del 21F, tratando de deshacerse de una estructura política partidaria que, si bien tenía por debajo, lo quería manejar como con las plataformas, incluso cambiando el nombre de la alianza, ¿no? Entonces, ahora creo que se está queriendo hacer lo mismo. Decir, no venimos de un partido político, pero tenemos a nuestras bases en una organización cívica. Entonces, estas dos formas de asesoramiento que les han dado a estas personas, yo creo que es incorrecto, porque el pueblo está cansado de que se quiera capitalizar su voluntad. Nadie, ninguna persona es dueña del movimiento que ha tenido el pueblo boliviano estos 21 días. Somos todos nosotros los que hemos estado en pie de lucha. Nadie puede capitalizar los logros. Si bien hay personas que han hecho más que otras, no se puede capitalizar una voluntad orgánica que es respeto a la Constitución. Porque cuando tú te conviertes en candidato político, vas a tener que tener una ideología. Uno tendrá que tener un plan económico, ya sea tendido hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la gente que demanda respeto a la Constitución es de todos los estratos sociales. Entonces ahí la gente se va a sentir decepcionada, porque va a decir, bueno, esta persona que dice representar a todo un movimiento enorme va a ceñirse a cierta ideología o forma de hacer gobierno. Me desmarco. Y esto es muy peligroso. Esa es mi opinión, con sentido de la mezcolanza entre lo que es un movimiento cívico y lo que es un partido político. Y el movimiento cívico con el actual gobierno de transición. José, mencionaste algo muy importante acerca de cómo va a ver esto la comunidad internacional y cómo también ese intento de poder ser candidato puede ocasionar una mancha. Y algo que ha sido cuestiones de susceptibilidad fuera el nombramiento del nuevo presidente de Impuestos Nacionales, que aparentemente el señor Nava Morales Carrasco era parte de la corporación de gerencia en cuanto a temas tributarios de la empresa o del grupo empresarial Seguro Provida. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven esta designación del presidente de Impuestos Nacionales? ¿Creen que la gente está susceptible? ¿Creen que el hecho de que él sea presidente no genera transparencia ni objetividad, puesto que había una aparente deuda de ese grupo empresarial con Impuestos Nacionales? Bueno, yo creo que la gente está viendo cómo se mueve la política, ¿no? Y es terrible el daño que se hace a la figura del político, que se la sigue dañando con mayor o menor medida justamente, porque este personaje tan importante que a todo un pueblo le ha dado fuerzas, como ha sido Luis Fernando Camacho, haya tal vez, porque no hay ninguna prueba, ¿no?, pero haya inferido, uno, en la designación del ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, que ha habido varias denuncias sobre eso, y otro, el caso del director de Impuestos Nacionales. Y esto es terrible porque muchas personas no se sienten bien criticando este tipo de actos, porque dicen, ¿cómo puedo
criticar algo a alguien que ha hecho tanto por Bolivia, ¿no? Pero se cae en el mismo error de antes. En el mismo error del gobierno con el cual estamos en contra y luchando. Entonces aquí las personas tienen que tener un análisis crítico de la realidad y denunciar y señalar todos estos actos que son totalmente reprochables. Ahora, ese es el análisis ético-moral, ¿no? Pero el análisis técnico que yo tengo de la situación es que hay que tratar de que este gobierno de transición avance para unas nuevas elecciones, porque ahí es un periodo crítico. Es como que recién has salvado el descenso y tienes que poner a cualquier jugador para que puedas mantener eso hasta la siguiente temporada. Entonces, para que también, porque Luis Fernando Camacho, una persona fuerte en el mundo de la política hoy por hoy, al gobierno de transición no le conviene que Luis Fernando Camacho se ponga a criticar al gobierno de transición, porque eso va a generar una desestabilización. Entonces yo considero que es una forma de engranar todo esto para que el bloque, por así llamarlo, opositor, no entre en heterogeneidades y sea homogéneo. Es una forma de ¿qué te puedo decir? Tal vez contubernio, para que haya paz, ¿no? Como cuando los reyes casaban a sus hijas para que no haya guerra entre los pueblos, más o menos. Entonces yo creo que va partiendo de una idea de mantener, como sea, un gobierno de transición mediante acuerdos, que es lamentable, pero es el análisis técnico que yo tengo de por qué se ha dado este tipo de cosas. Básicamente, del análisis que yo hago, es que es lo que la política boliviana te ofrece hoy en día. No te va a ofrecer más, digamos. Y aquí es el que sale, alianzas, juego sucio, el que tuvo apoyo que entre, el que no. Y es lo que se ve, digamos. No hay en este momento gente que va a actuar como que de buena fe, porque tampoco saben que voy a poner un sinónimo, enemigo, es muy fuerte, digamos, ¿no? Y si el MAS se da cuenta de que hay debilidad en algún lado, lo va a atacar, porque tiene mucho poder todavía, digamos. Pero de ninguna forma justifica actos así, digamos, ¿no? Al final la política, y eso hay que ser claros, de alianzas, de juegos, de negociaciones, no siempre se actúa de buena fe, digamos. Eso con respecto al nombramiento. Gemita. Bueno, se me quedó un poco redundando en la cabeza lo que dice José sobre lo que estamos capitalizando la voluntad y lo que hemos logrado como pueblo, como bolivianos. Y es un análisis un poco de temor el que tengo, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. En programas anteriores hemos hablado sobre que el señor Evo Morales se había adueñado de un discurso y ha movido masas, ha hecho muchas cosas con un discurso, ¿no? Con lo de el discurso de los campesinos, que vamos a salir, y es donde se ha ido empoderando este grupo grande, ¿no? Ya después ese discurso se ha ido distorsionando y esa armonía, la naturaleza y la Pachamama y todo eso ha sido totalmente para la destrucción de nuestro país de una manera paulatina. Y tengo un poco de temor con lo que dice José. Imagínense que el señor Camacho se adueñe de esa voluntad, ese movimiento que hemos tenido, lo haga suyo, con eso salga, con eso intente ganar personas, y que después de eso caiga y vaya inclinado a lo mismo que ha pasado en el gobierno anterior. Es un peligro grande. Entonces, no sé, o sea, si bien es como que estoy intentando ponerme en ambos lugares. Si puede haber cosas correctas y si pueden haber cosas nuevas con Luis Fernando Camacho, pero también hay muchos riesgos que no sé si estamos dispuestos a correr. Y si volvemos a lo mismo, la historia cíclica de nuestro país vuelve desde el inicio, yo creo que nos vamos a dar cuenta
no sé si ahora un poco más temprano que esta vez, pero yo pienso que si es que en algún momento, en algún punto de este ciclo de una transición estaríamos incurriendo, volviendo a recaer en algún tipo de error que hemos tenido anteriormente, yo creo que deberíamos reaccionar. Entonces, no sé si es ahora o si es correcto hablar de que ya nos estaríamos alarmando, ¿no? Por eso no quisiera apresurarme. Sin embargo, pienso que desde ahora ya tendríamos que estar alertas, ver qué es lo que pasa, qué movimiento, qué ficha van a jugar, porque se está jugando el futuro de nuestro país y ahora es donde deberíamos reaccionar si es que tenemos algún tipo de, no sé, desacuerdo, si vemos algún tipo de alerta, porque ya hemos vivido un ciclo entero de un discurso que al final resultó ser un discurso falso y no quisiera que vuelva a pasar lo mismo en mi país. Perdón, ¿puedo hablar? Sí. Me di cuenta de lo que dice Gema, de ese temor, hace ya mucho tiempo, cuando renunció el presidente, un 10 de noviembre, si no me equivoco era en la noche, y o un 11, bueno, no recuerdo muy bien la fecha, pero la cuestión es que renuncia el presidente, todos festejando, todos muy felices, y en la misma noche, si no me equivoco, sale Luis Fernando Camacho y dice, hemos logrado, hemos triunfado, todo lo que quieras, y esta noche vamos a levantar el bloqueo a las 12 en el Cristo y lo que demás. Después sale Marco Antonio Pumari y le preguntan, ¿y se va a levantar el bloqueo? Le dicen. Y él dice, primero tengo que ir a reunirme con mi gente para levantar el bloqueo. Entonces, ahí yo me di cuenta que o sea, ¿cuál es la diferencia entre dos posturas? Uno, el del clásico gobernante presidencialista, y el otro, el que se somete a lo que le van a decir. Y si no me equivoco, ahí yo ya dije alerta, digamos. Porque, bueno, lo que pasó en Potosí era que 3 días después hubo una reunión y todos vinieron que hay que levantarlo pero prudentemente y hay que esperar un rato. Pero me sorprendió la decisión a título personal. No sé cómo, cómo funciona el movimiento cívico de Santa Cruz, pero tampoco es una decisión que puedas decirlo tú cuando digas, ya, lo levantamos todo y ya está. O sea, yo pienso que es una decisión muy... voy a llegar, voy a hablar con la gente porque no estoy yo movilizando, sino hay la gente atrás. No sé cómo es organizado, como les digo, Santa Cruz, pero supongo que hay organizaciones, mercados, barrios, y no sé. Entonces, ahí dije yo, alerta con esto porque te denota un hombre impulsivo. Claro. Bueno, y una forma de ver las cosas no muy democrática, digamos. Eso es verdad, porque recuerdo que esos días todo el mundo decía, y va a seguir el paro, y todos decían, no, tenemos que ver lo que dice, todos tenemos que esperar lo que dice Camacho. Y ya en ese momento me reía, pero es un buen punto en realidad. Ahí hay una clara diferencia entre dos tipos de pensamiento y dos tipos de personas y dos tipos cívicos. O sea, ya no estamos hablando de políticos todavía, estamos hablando de cívicos, líderes cívicos. Entonces ya tenemos dos ideas totalmente diferentes. Esa vez, cuando, si no me equivoco, fue lunes que fue el cabildo de celebración, lunes 11, porque martes nombraron a la presidenta. Ahí fue donde dijo del levantamiento de bloqueos, pero ese lunes, el discurso que dio, yo posté en redes sociales. Para mí, escucharlo era una especie de mutuación del populismo, tal vez por llevar mucho al sensacionalismo, la forma en cómo habla o el tipo de discurso que tiene, pero creo que ya no estamos para eso. Creo que tuvimos 13 años de escuchar mucho de eso, pero es la forma de expresarse, no vamos a entrar mucho en detalle. Algo que me llama mucho la atención es el análisis que hace Sebas en cuanto a la forma de cómo van a guiar a distintos comités cívicos. Las declaraciones han mostrado el reflejo de cómo se manejan o de cómo las autoridades administran ambos comités. Yo les pregunto, ¿para ustedes Pumari es más competente que Camacho o aún no podríamos dar alguna respuesta de eso? Yo creo que es imposible dar una respuesta a eso, porque lamentablemente hoy por hoy la ciudadanía boliviana se está dejando llevar por un caudillismo
y están defendiendo o rechazando a ciertas personas porque dicen tal habla mejor, tal no dice mejor. Y eso es lamentable porque uno tiene que ver con quiénes se juntan, va a ser su equipo de gobierno, las propuestas primero también. Y en este sentido, tanto el movimiento del socialismo como parte de la oposición a entrar en lo mismo, ¿no? Porque en el movimiento del socialismo igual se están barajando nombres, pero en base a cuestiones que también no entran dentro del debate, ¿no? Y como la candidatura a su presidente y vicepresidente, que obviamente se van a presentar, ¿no? Y yo digamos que sigo varias redes del movimiento del socialismo y que su militancia se está manifestando de alguna u otra forma. Igual es seguir a las personas que han aparecido más, que hablan, y el que tiene más apoyo a lo que he visto en las redes es el señor Andrónico Rodríguez, ¿no? Tiene un fuerte recibimiento, pero igual es seguir la misma lógica, ¿no? De seguirlo porque aparece, porque habla, y ambos también tienen cierto tipo de discurso bastante incendiario, ¿no? Entonces, uno más que el otro. Eso es el análisis que yo tengo, ¿no? En ese sentido. Tal vez sería interesante también analizar desde la otra perspectiva, digamos, del MAS. Muchos que son fundadores del MAS y que apoyan al MAS han dicho que es momento de que el partido político se cambie, o sea, se ha ido hasta abajo hasta perder la presidencia de una manera terrible. ¿Y cuál es entonces ahora la perspectiva del MAS frente a lo que está proponiendo, digamos? Y pareciera, si estamos hablando de Andrónico Rodríguez, nuestro caudillo, digamos, solo por decir que es que viene de las bases del Chapar y demás cuestiones, pero es otro caudillo. Entonces el MAS también está mejorando en ese sentido, no parece, está quedando en la misma, y no hay el cambio pues del partido político del MAS, se denota, digamos, y no están analizando. Yo creo que hay una división dura en el MAS, que están diciendo unos que sí quieren que ya, o sea, lo hemos arruinado, queremos un cambio, y otro que dice, no, tenemos que seguir con nuestro caudillo y tenemos que poner un indígena o un poncho o una mujer o no sé, algo así para seguir con el populismo. Pero me parece interesante, digamos, aparte de verlo también como que no solo ver nuestro lado, por así decirlo, sino también el del MAS. Creo que se ha desarmado y no está siguiendo no está retomando lo que en algún inicio quiso ser el MAS, digamos. Está volviendo con lo que le dejó a la destrucción, digamos. Eso podría decir. En sentido, perdón, para terminar la idea con respecto a Pumari, que era tu pregunta, ¿verdad? Recordando un poco, me parece inteligente la manera sobre en la que hace sus declaraciones, ¿no? Porque veía hace poco también que concibo que su estructura orgánica ha determinado que va a aceptar la candidatura de Pumari solamente si es como presidente. Entonces, eso es también un reflejo que han tenido sus mismas bases, considero yo, y buena parte del recibimiento que ha tenido el país, ¿no? Pero considero que sigue siendo peligroso, ¿no? Sigue siendo peligroso ir hacia un caudillismo. Va a ser difícil salir de esta etapa histórica del país así nomás. Yo creo que la proyección está para el 2024, para ir aprendiendo y demás. Y por ahora se tiene que mantener la calma, se tiene que mantener la seriedad con los proyectos que se van a tener. Y en ese sentido, la gente tiene que madurar, ¿no? Dar un paso más adelante con sentido a esto y ser prudente con sus decisiones. Porque al final es decisión de la gente si pone a un caudillo arriba o ya no, digamos. Sí, Y creo que con el movimiento que hemos visto, la gente se ha empezado a dar cuenta. Ahora, obviamente hay toda clase de personas en este país y algunos se van a dejar llevar rápido por su caudillo, por su salvador. Pero hay otras personas que, como nosotros, pienso, somos más prudentes en cuanto a decidir alguna candidatura o lanzarse o dar el pecho por alguien, digamos, ¿no? Es bien complicado.
pero es decisión de la gente al final. Y yo creo que el movimiento nos tiene que hacer dar cuenta, además de eso, que ya no podemos seguir esta línea, digamos. Por más que sea el gran Salvador o haya hecho gran cosa, no podemos seguir, porque al final el Estado es algo más administrativo, no es... tenemos que ver eso, digamos, los intereses administrativos, los intereses de gobernanza. Eso, ¿qué quería decir? Bueno, primero, considero que si bien lo que está haciendo Luis Fernando Camacho es como que ser el vocero de todo este movimiento, también pienso que ha tenido mucho que ver toda esa convulsión que hubo en las redes sociales cuando empezaron a surgir y cuando empezaron a liderar de una forma más pública, por así decirlo, estas dos personas. ¿Por qué lo digo? Porque si bien llegaba, no recuerdo exactamente las fechas, pero cuando han salido más y daban unas declaraciones muy buenas, recuerdo que el señor Pomari realmente tiene una forma de discurso bastante bonita, a mí me gusta mucho escucharlo, claro. Pero ahí es cuando entras a Facebook y lo primero que veías era la foto de ambos y decía Camacho presidente o Pomari presidente, no sé si lo vieron, pero así, apenas terminaba de hacer declaraciones, muchas personas hicieron las imágenes y ahí ha sido donde varios apoyaban y ahí es como que se ha ido formulando la idea de sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, incluso les pasó lo mismo, en casa, por ejemplo. Mi hermana vio así una foto y dijo, ay, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podría, no? Y ahí es donde empezaron a surgir esas ideas de no, Mesa ya no, mejor si es que se postulan yo votaría por Camacho. Así empezó la cosa, según mi análisis. Entonces yo creo que tal vez no a modo de seguir a un caudillo, sino que también nosotros damos curso a que su justificación sea por el pueblo, que nosotros le estamos pidiendo. Y eso me recuerdo a un anterior líder que ya está en México ahora. Entonces, ¿es peligroso? Ahí va. Pero, perdón. Y es decisión de ellos, o sea, no son gente que irracional, digamos, es decisión de ellos si quieren tomar un discurso caudillista o verdaderamente también salir de eso. Pues es lo único que tienen. Claro. Exacto. Podría no ser el único, pero lo están manejando de una mala manera. No, pero es por eso. Podrían decidir muy bien, o sea, una cosa es esto, pero ahora estoy presentando mi candidatura y es otra cosa muy aparte. Sí. Y esto lo hago por principios, porque tengo un proyecto, porque quiero esto, pero ellos están siguiendo la línea del caudillo, entonces también tendrían que analizar ellos, pienso yo, y decir, o sea, esto está con todo lo que he luchado, está yendo en contra de todo lo que he luchado. O sea, hay que hablar también con esta gente, digamos, no hay que como que despersonalizarlos, digamos, son personas, ¿no? Y es importante. Ajá, a eso me refería con que quisiera ver el tipo de perfil político que quiere lanzar Luis Fernando Camacho. Por eso es que es necesario que de una vez nos dé algo oficial, ¿no? O ya es oficial lo que se dice. Hay un acuerdo y interés. Acuerdo, pero en realidad concreto no tenemos. Entonces, lo que yo quisiera es tener algo claro, o por lo menos que como dice Sebas, se pueda generar un cambio a esta idea de, no sé, partido político, de candidato que ya se tiene. Entonces, por eso es fundamental esperar, por eso no me estoy armando todavía, porque quiero ver exactamente lo que propone, cómo se perfila y cómo, no me gustaría decir utiliza, sino cómo va a unir este movimiento cívico sin adueñarse o apropiarse de todo el esfuerzo que ha tenido el pueblo boliviano y no así él como un líder cívico, porque eso también es peligroso si es que él se adueña de eso, como hemos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan del primer programa que tuvimos con el doctor Marcelo Camargo? Hablaba de las redes sociales y la influencia política. Sí. Y me hiciste alarmar. Es que es verdad, eso pasó. Y creo que una vez, hace una semana tuve la charla con un amigo y él me hizo dar cuenta de esto también. Creo que es algo que a futuro tenemos que poner análisis. Creo que también el hecho de cómo se ha manejado la figura, los memes o pequeñas encuestas de Camacho
ha influenciado mucho para Su que decisión. el constructo o el imaginario del boliviano considere por qué no podría ser presidente. Es algo que tal vez a futuro deberíamos analizar. Y hemos tocado al MAS, según el periódico Opinión, el día 7 de diciembre en un coliseo de la Coronilla, aquí en Cochabamba, van a tener el ampliado donde van a dar a conocer su binomio. Hemos visto varias especulaciones, Luis Arce Catacora, Andrónico, Gringo González, Adriana Salvatierra y mismo Choquehuanca. Ustedes, ¿qué más ha sonado ha sido Arce Catacora? Sí. Y Uno de incluso la página de web de Resistencia Civil lo ha dado como algo explícito, pero con alguna fuente de confiabilidad. ¿Ustedes ven a Arce Catacora como presidente o como un candidato a presidente? Bueno, yo creo que siempre había un análisis de más un poco tibio, ¿no? Un análisis interno, obviamente siempre hay análisis externos de crítica y de alabanza, ¿no? Pero la estructura política partidaria que maneja el MAS creo que no ha sido objeto de análisis de una manera muy pública, ¿no? Y es... porque, ¿a qué quiero llegar con esto? Siempre ha habido problemas para proponer candidatos, ¿no? Porque si recuerdan, antes de estas elecciones, el vicepresidente había dicho que no iba a ser candidato. Sí, exacto. No iba a ser candidato. Y había un tiempo donde había la duda, bueno, el ex vicepresidente, perdón, donde había la duda de quién iba a ser. La Central Obrera Boliviana había solicitado que el candidato a vicepresidente sea de la Central Obrera. La Bartolina Sisa, también la Federación, solicitó que su candidato a vicepresidente sea de esas bases. Entonces, el problema es que como ya no hay una cabeza seria, por así decir, el movimiento al socialismo, y tantas exigencias de tantos sectores que ha habido a lo largo del tiempo, porque recordemos las típicas y las grandes peleas que había en los ampliados del MAS siempre, por las candidaturas. Siempre ha habido peleas entre ellos porque así ha sido, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Ha sido el MAS ha sido un movimiento que se ha encargado de capitalizar a los movimientos sociales. Y si llegado el momento no coloca como presidente a alguien que ha salido de los movimientos sociales, es peligroso para ellos mismos. Es peligroso para ellos mismos. Y ahí van a tener, pero también tienen que, ahorita no saben, porque su voto duro, como se denominaba, ya está fragmentado. Entonces, como partido, tienen una tarea grande. Va a ser toda una sorpresa lo que pase este sábado. Hay que estar atentos. Esperemos que no se hagan daño entre ellos. Y a ver qué surge. Pero lo de Catacora yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Porque también recordemos que Catacora renunció en tiempo al ministerio. Si bien alegaba motivos de salud, a la gente ha percibido que es un signo de debilidad también, porque recordamos que como año y medio fuera del ministerio y recién volvió como el Dream Team para las elecciones, ¿no? Entonces no lo veo como un hombre lo suficientemente fuerte como para aceptar una eventual candidatura a la presidencia. Yo te comenté algo al respecto, Santi, y te dije, si entra Catacora y ya no es más. O sea, puede ser cualquier otro partido, pero ya no es el más. Y ese es el análisis que hago de acuerdo a todo lo que el MAS representa y nos ha querido decir, digamos. Si toman una decisión así, pues pueden hacer cualquier cosa, pero ya no va a ser el MAS, digamos. Pero ¿quién está ahí como perfil? El gran indígena está Choquehuanca, ¿o no? Sí, Choquehuanca. Claro, el gran ideólogo, hace unos días leía una noticia sobre la Huipala, digamos, y decía que básicamente han utilizado lo que es la Huipala en base a una ideología indigenista de que quién era el gran ideólogo, Choquehuanca. Entonces pienso que en el sentido de que el MAS no solo necesita a alguien que tenga capacidad, sino necesita también a alguien que tenga tez morena. Y perdón si alguien se molesta por eso, pero es verdad.
es interesante el análisis. Modificar la marca para salvarte o seguir con tu misma fórmula para tratar de mantener tu voto. Considero que más allá de las críticas a nuestro modelo económico, el señor Arce Catacora es respetado en la academia. Innegable, ¿no? El señor Choquehuanca tiene su grado de respeto. Gringo González es carismático y hasta ahí más no sabemos. Y luego quedaría Andrónico y Salvatierra. ¿Cómo ven ellos dos? Gemita, ¿cómo ves a Salvatierra? ¿Crees que podría ser una candidata que pueda dar algo como proyecto o visión de país? Yo creo que como visión distinta, no. Probablemente sean los dos, ya sea Andrónico y Salvatierra como mi novio perfecto para seguir respondiendo a necesidades de personas que están fuera, según yo. Que si quieren meter a estas dos personas va a ser más para seguir con la línea de venganza y destrucción política actual de nuestro país. Entonces es bastante riesgoso porque las personas se pueden dejar llevar mucho por el sentimiento que han estado teniendo y lo que ha provocado las convulsiones sociales posteriores a la renuncia del presidente. Entonces yo lo veo muy peligroso y lo veo muy contraproducente para la mejora de su partido político. Sin embargo, el que tengan que tomar una decisión tan importante como quién va a representar este partido político que ha sido parte de nuestra historia bastante tiempo, más de la mitad de nuestras vidas, es una decisión complicada y difícil. Entonces yo creo que si bien todavía estamos respondiendo, estaríamos respondiendo a intereses de movimientos sociales bastante grandes y poderosos, porque ahora, bueno, al menos meses y de acuerdo a lo que el gobierno pasado ha hecho, los han vuelto bastante poderosos. Entonces yo creo que la decisión que se vaya a tomar en parte va a ser para seguir manteniendo el voto de todos estos movimientos y todas estas personas que son parte ahora y que profesan la ideología del MAS, pero nos juega mucho en contra con este nuevo caudillo que está apareciendo. ¿Por qué? Porque si bien tiene muy buena aceptación por algunas partes, por otras no. Y Salvatierra es para mí, no lo sé, es como si quisieran volver a lo mismo y encaminar la venganza. No sé por qué lo siento así, porque la he visto como que de ese perfil, no la veo más como que la que va a encaminar y la que va a volver en marcha al partido político, sino la que va a liderar todo este movimiento y todo este odio que ha sido generando de todas estas personas para volver y hacer otra vez estragos y todo eso. Entonces yo opino que sería una decisión errónea que opten por esta nueva figura y por otro lado esta ex senadora que la verdad no pienso que vaya a ser una buena idea tanto para el futuro de nuestro país como para el futuro del partido político como es el MAS. Sí. Yo creo que me sorprendió mucho lo que pasó con las negociaciones que se dieron entre el gobierno supuestamente de dictadura con movimientos sociales. No era tanto, ellos tenían la idea de guerra civil, digamos, y después que vayan a negociar, o sea, era algo muy, muy, muy interesante de analizar además, porque te das cuenta que ese supuesto más que quiere venganza, hay una mitad que no, o sea, que verdaderamente se ha dado cuenta de lo que ha pasado, y hay otra que va a seguir con el mismo discurso y todo lo que quieras. Pero el ir a negociar con la que incluso habiendo muertos, se han puesto a negociar. Y eso va mucho más allá de la voluntad política y todo lo que quieran decir que el MAS ha salvado, no sé. Pero es algo bien interesante en ese sentido. Aquí igual me sorprendió mucho que vayan a negociar los cocaleros, porque uno decía, son gente esa gente ya van, imposible que vaya a una mesa de diálogo, imposible que da brazo a torcer. Pero se dieron cuenta que su fuerza está yendo así, entonces mejor vamos porque si no nos vamos peor, digo. Eso. Sí, yo creo igual que nosotros dejarse llevar por el sentimiento o un cambio.
Entonces es como que ya están divididos y por eso la decisión que también va a ser fundamental para ese partido va a estar complicado. No sé con qué sorpresa nos vendrán este sábado. Y en su tiempo alguien que nos proponía cambio el voto inteligente era el señor Carlos Mesa. Esta mañana ha afirmado que va a participar de las nuevas elecciones. ¿Consideran que tiene la misma fuerza que en octubre? ¿Es contraproducente que se vuelva a postular? ¿Es una buena opción? ¿Cómo ven a Carlos Mesa? Yo considero personalmente que la estructura política partidaria que ha armado Carlos Mesa todo este tiempo, el poco tiempo que ha habido, es la única que se ha mantenido. Y es la única que ya tiene más aire de seriedad. Yo no he sido partidario de Comunidad Ciudadana en las anteriores elecciones, pero considero que es la línea de trabajo más seria, porque mantiene coherencia y no se ha desdicho con diferentes cosas que han pasado en estos tiempos, y también no han capitalizado el movimiento cívico, ¿no? Eso me parece importante de notar, que no se ha atribuido ninguna victoria, digamos, más que el trabajo que han hecho para las elecciones. Y fuera de eso, considero que Comunidad Ciudadana tampoco ha tratado de influir negativamente o positivamente a su favor en el gobierno de transición, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, no hay nadie de Comunidad Ciudadana que esté en el gobierno de transición. Entonces me parece que se ha mantenido como partido y siguen trabajando en ese ambiente, y eso da aires de confianza a las personas frente a dos panoramas que son muy inciertos. Y si la población boliviana estos días ha optado por una línea de certidumbre, lamentablemente considero que ahorita una postulación de Camacho que no tiene partido y que no tiene tampoco estructura partidaria, lamentablemente no se ha expuesto, como decía Gema, una proyección política, proyección ideológica, no hay otra cosa. Entonces es incertidumbre, y el movimiento del socialismo también es incertidumbre. Entonces yo creo que considero que la posición de Carlos Mesa es coherente con lo que él había manifestado, ¿no? Porque también si entraría al gobierno sería también un gobierno de transición. Bueno, Carlos Mesa, el candidato que tenía más votos pero no tenía apoyo. Y no sé si se volvería a repetir eso, digamos. Personalmente creo que en cuanto a lo que dice José, tiene una estructura y tiene una propuesta, aunque los demás se han desarticulado completamente, digamos. Y la toma del poder es en base a una nueva administración, digamos. No es, como les digo, solo corazón. Podría señalar que me parece interesante, pero incluso ahí creo que se desarticuló un poco con el FRI, y no sé cuál es la intención, la verdad, de los partidos políticos en general, que empiezan a quitar a sus candidatos básicamente yo sentiría que no diría una sola fuerza política, pero una fuerza política más fuerte, y no diría Carlos Mesa. Pero bueno, y ese es mi análisis. O sea, el apoyo que antes tenía, yo desde mi perspectiva no lo va a volver a tener, porque Bolivia necesita un caudillo. Está difícil. Gemita. Yo concuerdo con José totalmente. Siento que si bien han habido muchas salidas, mezclas, cambios, esto se ha mantenido firme, está concuerda con la visión que planteaba al principio, como decía José. Así que yo opino que tal vez ahora, si bien no tenía, como dice Sebas, el apoyo en sí total de las personas, considero que en este tiempo podría lograrlo, porque tiene ciertos aspectos a su favor que con el tiempo se han ido notando de una forma no forzada, sino de una forma parcial, y
pienso que si bien el manejo del voto útil ha sido bueno en su momento, tal vez ahora el voto útil ya no tenga mucha fuerza si realmente la gente vota conscientemente por un candidato que realmente lo represente. Entonces tal vez yo creo que gane más apoyo, más representación, que la gente se siente más identificada con este partido. Tal vez tiene más tiempo para lograr hacerlo. Supongo que también ha jugado, no sé si de una forma buena o mala, el hecho de que en todo este movimiento cívico no haya sido él una parte que haya intentado figurar. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo creo que han entendido que este movimiento no era suyo, sino nuestro, de la población, de boliviano. Ha sido un movimiento ciudadano. Entonces, para mí ha sido algo bastante inteligente el hecho de que haya dejado que nosotros lo hagamos, que él apoye y que todo ese partido político lo apoye, lo respalde, que haya sido como que los que han denunciado, igual recuerdo muy bien cuando hubo la interrupción del TREP y la candidata a primera senaduría hizo la denuncia. Entonces yo creo que han participado cuando tenían que haberlo hecho en el momento adecuado, pero han dejado que la ciudadanía haga lo que tenía que hacer. Tenía que salir, actuar, ser el principal promotor de todo este movimiento. Entonces yo creo que ella ha jugado bastante bien, que no se ha adueñado del movimiento, ha dejado que nosotros hagamos nuestro trabajo. Él ha hecho lo que vio pertinente, las denuncias, las declaraciones. Cuando el expresidente propuso la conciliación, la mesa de diálogo con estos candidatos, se pronunció cuando tenía que hacerlo, lo hizo. Entonces yo opino que ha tenido una actuación buena, una actuación limitada donde no ha excedido ni ha hecho menos. Entonces yo creo que va bastante bien y esperemos que se mantenga así y que ahora realmente el voto útil no sea su herramienta, sino que realmente la gente vote porque lo apoya, por convicción, porque piensa que lo representa y porque es un candidato fuerte. Entonces esperemos que vaya a pasar estos meses, pero yo opino eso. ¿Qué piensas vos, Santi? El silencio lo dice todo. Creo que Mesa tiene una visión de país y solo tiene ventaja, mucha ventaja. Y esa ventaja se va a ver condicionada en el sentido de contra quiénes voy a presentar esa propuesta. Y ahí va a jugar mucho en contra si es que está el binomio Pumari-Camacho, si es que no hay otro candidato más y depende quiénes van por el movimiento al socialismo. En ese sentido, yo creo que el pueblo ha visto todos los acontecimientos que Gema lo ha señalado. Sin embargo, Mesa para nosotros no era nuestro candidato, al menos para los cuatro en cuanto a los debates que hemos tenido. No sé si cambia la perspectiva ahora después de cómo ha actuado, las cosas que ha hecho. Por otro lado, también me llamaría mucho la atención si es que Mesa es candidato, pero no indica cómo lo va a hacer, si va a seguir siendo presidente o si va a ir por una vicepresidencia. Y en ese sentido, si va a ser vicepresidente, ¿quién sería su presidente? O si va a seguir siendo presidente, si mantiene su vicepresidente. Y ahí también tendríamos que ver, puede ser una tentativa para Pumari, si es que quiere contrarrestar a Camacho, o si es la estrategia de Camacho y los asesores, es una confusión mediática para que luego se torne al apellido de la gente y se vea también la imagen de Camacho como una persona que cede, como una persona que tapa esa impulsividad que tenía con algo más de prudencia. Hay muchas cosas que hay que ver, pero para mí Mesa tiene la propuesta, para mí Mesa está más sólido y si las elecciones serían mañana, posiblemente él gana. Bueno, creo que es momento para un pequeño corte. Bueno, la verdad es que como saben, la anterior transmisión fue cortada por Facebook por los derechos de autor. Entonces como que decidimos hacer el programa esta vez de corrido y vamos a continuar con el debate, ¿no?
pero vamos a Sí, tener sí, una sí. nueva... Estoy perfectamente consciente, o sea, solo tenía ganas de que despiertes un poquito y contestes. No, vamos a iniciar con un nuevo tema y bueno, más que temas, una ronda de preguntas a ustedes chicos, en la perspectiva un poco más internacional, digamos. Eh, bueno, primeramente, ¿qué es lo que ustedes ven del gobierno mexicano? Desde mi perspectiva es un gobierno que necesitaba un símbolo para continuar con su poderío, porque estaba de baja, digamos, y ha buscado a Evo Morales a su gran símbolo. Pero me parece un gobierno que se deja llevar demasiado por, por eso, porque necesita, no tanto por la seriedad que debe tener un gobierno. Y me sorprende de México porque siempre ha sido un gobierno muy prudente, muy alejado de lo que pase en acá o allá. ¿Y por qué ahora, digamos, se mete de lleno, digamos? Me parece muy interesante. Yo, como gobierno, si en algún momento estaría yo, no me ensuciaría las manos por una persona. Por más que sea de mi ideología política y demás, es muy complicado. Y se puede ir muy abajo el gobierno de México. Eso por una parte, y por otra, ¿qué es lo que piensan de la izquierda latinoamericana ahora? Digamos? Desde mi perspectiva, es no sé, una forma de pensamiento que se vuelve muy hipócrita, ¿no? En cuanto a que se siente Dueño de la verdad. dueño de la verdad y dueño de la democracia, digamos, y dueño de los incluso del movimiento indígena. Se siente dueño del movimiento indígena, piensa que nosotros somos los que hemos hecho y nosotros lo vamos a... Me parece eso, sí, ¿qué perspectivas tienen en ese sentido, chicos? No sé, José, ¿querías comenzar algo? Sí. Bueno, en primera instancia hablar de México, lo que han mencionado los internacionalistas, y bueno, lo que sabemos es de que México siempre ha tenido, como decía Sebas, una doctrina de relaciones internacionales de neutralidad, ¿no? Sobre Venezuela, sobre todos los países han tenido una neutralidad. Pero ante una crisis inminente de la izquierda en Latinoamérica, considero que López Obrador se ha sentido en la obligación moral de continuar con la línea, ¿no? Y de facilitar y demostrarse como, tal vez internacionalmente, una persona que se va a bancar las consecuencias con tal de ayudarlo al compañero Evo, ¿no? Entonces, pero la juego peligroso, ¿no? Porque yo no me imaginé en absoluto la repercusión mediática y social que iba a tener en México esto. No lo puedo tangibilizar a qué escala ha tenido su repercusión, obviamente no es que México haya otro paro y demás, pero es un mensaje fuerte para los mexicanos. En serio que se le ha dado todas las comodidades a una persona que estaba cuestionada, ¿no? Y han llegado bastantes videos, bueno, también personas que están a favor como que están en contra, pero ha generado recelo por parte de los mismos mexicanos hacia el gobierno del Obrador porque están manteniendo a una persona, ¿no? Y esto además conjunto con lo que le han dado muchísima prensa a Evo allá, y esa prensa como lo ha utilizado mostrando videos falsos. O sea, sí, lamentablemente no es un insulto al pueblo mexicano. En algunos estados de México lo han declarado persona no grata. Y bueno, y va a tener su costo político fuerte esta acción. Ya iremos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el expresidente está desesperado de volver porque sabe que su situación allá no es cómoda, ¿no? Como para nadie, o sea, si vos se vas o vos, Santiago, que más de un día al otro están en México, no tiene sentido, ¿no? Estás lejos de tu país y hay una fuerte inclinación a volver, ¿no? Entonces va a ser interesante, va a ser como una película, a ver lo que vaya pasando. No sabemos qué puede pasar con el asilo allá, hasta cuándo se quedará y demás. En relación a la izquierda latinoamericana, la izquierda latinoamericana se ha encargado estos últimos 20 días de asesinar todos y cada uno de los últimos resabios que había en mí,
de apoyar a la izquierda latinoamericana. Sí ha habido muchas veces en las que he intentado ser imparcial al momento de juzgar sus acciones y demás. Me he dado cuenta que, como dices vos, se creen dueños de la verdad. Y eso incomoda mucho. Eso incomoda mucho porque nos hemos sentido agraviados. Agraviados en el sentido de que han dicho y desdicho lo que les ha dado la gana de nuestro país. Y no de una ideología, sino que llamen un movimiento tan grande como golpista, ¿no? O sea, es realmente desacreditar. Es como que si hubieras trabajado toda tu vida para tener una casa y te digan narco, ¿no? O sea, yo creo que esa es la relación. Y punto específico es a la delegación argentina llega el otro día a hacer declaraciones muy fuertes en contra de las declaraciones del ministro de gobierno, porque son muy indirectas. A nadie le puedes decir que se los es muy masivo, ¿no? Pero nos han demostrado porque está un titular el día de ayer con este personaje en Argentina porque han diciendo que en Bolivia se estaban tirando personas de los helicópteros. Y es una falta de respeto a cualquier tipo de lógica que pueda haber, ¿no? Y en eso se basa la izquierda latinoamericana. En mentir sistemáticamente, creerse dueños de la verdad. Porque en Chile tenemos una situación de protestas sociales muy fuertes. Protestas protagonizadas por la izquierda. Pero la izquierda latinoamericana no sale a decir que están queriendo hacer un golpe de Estado. Entonces ahí hay una doble moral y una memoria selectiva, ¿no? Lo cual es muy peligroso porque no respetan el Estado de Derecho. Claro. Y quieren gobernar con su verdad. Porque además el movimiento de Chile, como dices bien, José, perdón que te interrumpa. No, sí, no. Es así como que un movimiento de reivindicación de jóvenes, de las clases populares, por el gobierno de opresor, de derecha. Sí. Claro, y o sea, obviamente lo que tú dices es correcto, están apoyando totalmente, digamos, están muy parciales. Claro, y el movimiento en Bolivia es un golpe cívico-militar, ¿no? Entonces, que las personas, yo conmino a todas las personas que han tenido un poco de afinidad con la izquierda latinoamericana a desmarcarse, porque hay una falta de coherencia en los argumentos que es terrible, ¿no? Que nos demuestra que van a hacer un uso de la verdad a su antojo, y eso es muy peligroso para una vida en democracia. Y también que hablando sobre esto y para también después continuar, que me parece interesante algo que ha pasado hoy día. Había la figura de un caricaturista en el periódico La Razón, no sé si saben algo del tema. Bueno, exactamente. Él, al igual que Abdecor, que alguna vez hemos debido ver, hacía caricaturas y las últimas que hizo hacían una referencia fuerte a que en Bolivia había vuelto un movimiento fascista, ¿no? A ver, Santi, si nos puedes ayudar a pillar alguna fotito para que la podamos mostrar. Sería interesante. Y siempre he tenido varias publicaciones en contra de la oposición, ¿no? Y el día de hoy se hace público que ya no va a sacar estas caricaturas porque por censura, ¿no? Y esto me parece terrible porque muchas personas han salido a decir que es una barbaridad que se censura un medio de comunicación. Y yo comparto eso. La censura es reprochable, venga de donde venga y vaya hacia donde vaya. Entonces, es a partir de esto que se genera una indignación de la izquierda boliviana diciendo que hay una censura. Yo el día de hoy he tenido la oportunidad de hablar con el caricaturista preguntándole si había sido decisión del editorial, o sea, del periódico La Razón, o había sido decisión suya, o había sido amenazado por el gobierno para que fundamente esta decisión. Y él me manifiesta que fue una decisión propia.
una decisión propia abandonar esto por los comentarios de los seguidores del periódico y porque los otros colegas, los otros periodistas estaban muy en contra de sus publicaciones. Entonces, a partir de una decisión propia que él tiene, de un rechazo hacia su trabajo, un rechazo generalizado hacia su trabajo, pero hay una tergiversación y se dice que hay censura. Entonces, yo creo que es terrible, ¿no? Es terrible el manejo de la posverdad que tiene la izquierda. Bueno, yo estos días he estado realmente, no sé cómo explicar cómo me sentía, porque me sentía demasiado indignada. ¿Cómo podían opinar de una forma tan hipócrita y de una forma tan falsa sobre una realidad que no, o sea, no hay donde perderse si tú has sido parte? No hay donde perderse si has estado aquí estos 21 días y sigues aquí dentro de nuestro territorio. Tú sabes lo que pasa, sea que estés en el lado del movimiento cívico en contra del gobierno o en el movimiento cívico a favor de todo ese movimiento que hubo. De un lado o del otro, estamos dentro de nuestro territorio y sabemos lo que pasa. Pero es increíble cómo personas del exterior vienen. No sé, yo realmente no sé qué han visto, no sé de dónde, no sé con qué cosas han podido formular todo eso todo el discurso que ahora están sacando al exterior sobre nuestra realidad. Me da mucha pena, porque realmente hay personas que no se toman la molestia de buscar y de filtrar esta información y decir si es verdad o no. Hay gente que lo cree. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? Obviamente, nosotros como personas que vivimos acá y sabemos lo que pasa, vamos a opinar, pero hay gente que está tan cegada y que realmente se cree dueña de la verdad que no va a cambiar de opinión por nada. Y eso es preocupante, porque hasta qué punto te vas a radicalizar con este movimiento para poder creer tanta cosa que realmente no pasa. Entonces, para mí ha sido alarmante y no sé qué podríamos hacer o cómo podríamos evitar todo esto, porque es tan peligroso que las personas realmente crean esto. Es muy peligroso y me parece bastante alarmante todo lo que ha pasado. No sé qué más decir porque Estimado Santi, Gracias por darme. en México, yo sé que tienes tradición internacionalista. En tu opinión de México no lo había escuchado, sería interesante. Pláyate. Creo que México, si bien tenía una postura neutral en cuanto a no meterse en asuntos exteriores o acontecimientos que pasaban en otro país, en otro lado está el favor detrás del escritorio de gobierno, y el favor detrás del escritorio de gobierno está en lo que se denomina el Foro de Sao Paulo. Exacto. Entonces considero que si el Foro de Sao Paulo, donde el señor Manuel López Obrador tiene mucha influencia, el mismo partido Morena también, considera que un pilar de la izquierda latinoamericana y el mismo Foro de Sao Paulo se encuentra problemas, es necesario dar ayuda. México se fundamenta, o como alega esto, con su costumbre de dar asilo político. Ahora, considero que México ha estado en toda su libertad soberana de poder ofrecer o no ofrecer asilo político. Sin embargo, el hecho de que se haya ofrecido asilo político nos denota cómo veía el señor Morales el horizonte. Había algo que no quería que sepamos o no quería estar en el territorio en el momento que nosotros nos diéramos cuenta. México ha actuado más allá de su administración. Considero que ha sido dar el favor por la afinidad al club de amigos que tenemos, que está fuera de mis atribuciones como presidente de México. Buen ejemplo, buena analogía. Y yo lo considero así. Ahora, los conspiranoicos dirán que Evo Morales está en México por su afinidad
al narcotráfico. No tenemos prueba de eso, hasta solo nos queda decir que el señor Manuel López Obrador y todo su cuerpo diplomático ha actuado por su tradición y por otro lado por la afinidad al Foro de Sao Paulo. Ahora con la izquierda. La izquierda está mutando y está tratando de conseguir una nueva forma de adoctrinamiento, una nueva forma de mantenerse. Sabemos que la izquierda se ha caracterizado por los pseudointelectuales que tienen la verdad o se creen profetas de ello. Lo que está pasando ahora, una izquierda como modelo de gobierno, yo la verdad cuando veía que Argentina ganó, que Uruguay estaba a punto también de ganar un partido de izquierda, me estaba asustando. ¿Por qué? Porque si era así y no actuábamos nosotros, o si el señor Morales no se iba, tenías a Argentina, tenías a Uruguay, tenías a Venezuela, tenías a Bolivia, tenías a Nicaragua, tenías a Cuba y tenías a un México más. Tenías una fuerte estructura en cuanto a izquierda y los planes de visión en el Foro de Sao Paulo puede ser mucho más fácil de cumplirse. Por suerte esto nos está dando. En Uruguay ganó la centroderecha. Si bien Argentina tiene una tendencia izquierda y peronista, yo creo que van a estar más ocupados intentando salvar su economía. van a estar más ocupados en ello, pero creo también que ahí también va a estar un punto muy fuerte a analizar con el destino del señor Morales, García Linera y todo su séquito. Porque yo me pregunto, ¿el señor Morales va a seguir en México en diciembre o finalizar este mes? Porque supuestamente es diciembre donde asume el cargo el señor Fernández, o es enero. Sí, es En diciembre. próximo. En diciembre. Sí. Sus hijos ya están en la Argentina. Yo me pregunto, ¿seguirá en México? Argentina tienes más. Considero que es un estás más cerca de Bolivia, pero es un habría que ver destino un próximo. análisis. Es un destino próximo y en esto del retorno del presidente Morales me parece interesante un análisis coyuntural de lo que se ha hablado acerca de él, que es que los movimientos sociales y él mismo ha dicho que va a volver a Bolivia si el gobierno se lo permite. Yo me pregunto, ¿ustedes conocen de algún impedimento que tenga Evo Morales de volver al país? Que yo sepa, no existe y es imposible que exista un impedimento para cualquier ciudadano boliviano de retornar al país. Claro. Y esto va también para los exiliados políticos que han existido durante el gobierno de Evo Morales, que también están en su derecho de volver. Si bien se van a tener que someter a la justicia, tanto personas los gobiernos anteriores al del movimiento del socialismo como los socialismo del movimiento del socialismo, si vuelven se van a tener que someter a la justicia si es que es el caso la amerita, ¿no? Recojo de ahí un testimonio, el famoso Twitter del 2016 de Evo, ¿no? Que es el que se escapa no es un refugiado político, es un delincuente confeso. Sí. No tiene sentido, ¿no? O sea, y ahí vemos la doble moral de la cual somos víctimas todos, ¿no? Y bueno, va a ser interesante cómo se van a cómo se está reordenando el continente de alguna manera, ¿no? Y algo que me preocupa a mí en cuanto a la izquierda, y espero que no llegue a pasar en Bolivia, es que si tenemos un gobierno con tinte conservador y con una idea muy conservadora en cuanto a la visión del Estado. Perdón, Santi, para definir conservador en el sentido social social, conservadora social, va a generar la antítesis que no quiero que suceda, y yo creo que muchos no queremos que suceda. La antítesis de tener movimientos de izquierda, ya sea por las comunidades LGTB, por las comunidades pro aborto, por las comunidades que defienden el feminismo, pero en niveles extremos, estando en nuestro territorio. Espero que no lleguemos a eso. Creo que lo que la izquierda ahora más está buscando es eso, seguir a Gramsci, tratar de montar en algo nuevo, más allá de lo económico, sino en lo social, en la forma en cómo pensamos, en la forma en cómo concibimos la estructura que ya está en ir contra la familia o en contra del orden establecido. Y si bien en Bolivia no hay
tanto o no ha explotado tanto este ámbito si es que existe un gobierno con tintes de conservadurismo social. Considero que puede ser la aguja que explote. Puede que sí, como puede que no, porque hay que tener en cuenta, si bien hay los movimientos sociales en Bolivia son fuertes, también son bastante contrarios al marxismo cultural, ¿no? Recordemos las declaraciones de Jesús Vera. Jesús Vera, para los queridos oyentes, era presidente de la FEJUVE de La Paz, afín al movimiento socialismo. El día de hoy está prendido por la quema de Pumacataris, pero es uno de los referentes del movimiento socialismo más fuertes en la ciudad de La Paz. Y él mismo estaba totalmente en contra de lo que es la ley de diversidad sexual que se promulgó en la ciudad de La Paz. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si el MAS es de izquierda, tenemos a dos corrientes, que son los movimientos sociales de base y la izquierda progresista, así denominada. No van a encontrar un camino, ¿no? El mismo presidente Morales, si bien es su referente de izquierda, era una persona muy machista, ¿no? Entonces, no creo que suceda lo que dice Santi, porque no están dadas las condiciones sociales todavía en Bolivia para que un movimiento de esa naturaleza se dé, lamentablemente. Nosotros decimos lo mismo, está sucediendo en Chile al principio, donde más apoyo y popularidad tenía la Argentina, se está yendo expandiendo. A lo que yo quiero llegar es no el apoyo de los movimientos sociales ya establecidos, sino la creación de uno nuevo que puede ser proporcionalmente fuerte o no, pero con ya la simple existencia puede generar muchas ingobernabilidades y mucha inestabilidad que en el personal no quisiera que suceda, y espero que tenga razón, José. Bueno, ya para finalizar el programa, me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, José, respecto a esto de la libertad de expresión sobre el caricaturista. Y justo para recalcar, digamos, el título que elegimos para el programa de hoy era Lamento Boliviano. Seguro mucha gente se va a sentir medio que enojada, o ¿por qué pusieron algo así, digamos? Porque es, o sea, hablar de eso es como que le duele a la gente, pero es por eso mismo, en el sentido de que muchas veces el arte y las expresiones no tienen que ser algo que te guste, digamos. Claro, no tiene que agradar a todos. Claro, tiene que, además, para que tenga de verdad el efecto, tiene que molestar. Tiene que impactar. Tiene que creer en la gente crítica, o sea, ¿por qué? Tiene que hacer pensar a la gente. Y eso es lo que, o sea, yo he visto muchas de sus caricaturas y a las primeras veces que vi, o sea, me chocaban porque estamos haciendo un movimiento y te pone un tanque con o sea, matando a campesinos, no sé, o sea, te choca. Pero si te das cuenta, ningún gobierno puede, o sea, utilizar, por ejemplo, armas de fuego, digamos. Si se descubre que ha habido alguien que ha sido asesinado por armas de fuego, es cosa dura. Claro. Más allá de eso, considero que es triste la decisión que toma al azar al retirarse voluntariamente, y está en sus palabras, las leo, que él se retira por el asedio que sufre en las publicaciones que hace. Pero yo me pregunto, una persona que hace declaraciones, que está consciente que tiene un rechazo generalizado, tiene que bancarse las respuestas de la gente. Y no me estoy refiriendo a bancarse amenazas, porque eso es otra cosa. Pero lo que interpreto de su renuncia es de que renuncio porque a la gente no le gusta mi trabajo y me insultan. Yo me pregunto, yendo al otro extremo para contrastar, las personas que incitan al odio en Europa están prohibidas por ley. Los neonazis están prohibidos por ley en Europa. ¿Podemos calificar eso como censura? Puede que sí, puede que no. A mí sí me parece censura. Pero las personas que hacen público su trabajo se tienen que atener a las críticas negativas que pueda tener su mismo trabajo, ¿no ve? Sería muy iluso que alguien publique un ensayo que se llame Legalicemos la pena de muerte y que espere no recibir ninguna crítica negativa a cambio. Entonces, yo creo que así se está formulando el país.
Vamos a vivir etapas donde va a haber sectores que se van a victimizar con mayor o menor razón, con mayor o menor fundamento, pero esto solo les hace daño a ellos, porque es el cuento de Juanito y el lobo. Porque lamentablemente no hablo a título personal, sino el análisis que hago de la sociedad boliviana, que la siguiente vez que denuncian algo que puede que sea cierto, algunas censuras o algo así, no lo van a creer. No lo van a creer porque las denuncias de victimización que ha hecho el movimiento del socialismo se han demostrado ser falsas. Entonces, eso le hace daño a la verdad, le hace daño a la credibilidad que van a tener próximas personas que van a ser producto de alguna vulneración de derechos humanos, y no les van a creer por este antecedente nefasto que están dejando en el país. Bueno, perdón, para finalizar, nos llegó un comentario de Fabio Ugarte que dice, y con referencia a lo que decía José en la primera parte del programa, eso, los reyes que casaban a sus hijas para lograr la paz, pero no estamos en una monarquía, salimos de un caudillo para entrar a otro, sin contar que además son personajes tan nefastos como Justiniano. Así es, como mencionamos en el programa, ¿no? Hay que evitar volver a caer en lo mismo y hay que madurar como sociedad para evitar que esta situación se repita. Bueno, por mi parte, despedirme ya por la hora. Vamos a traer muchas sorpresas, espero, el siguiente programa. Vamos a seguir trabajando para traer el análisis aquí. Gracias por un día más, muchachos, y buenas noches. Bueno, para despedirme yo quiero agradecerles a ustedes, muchachos. Siempre es un gusto hablar con ustedes, siempre es un gusto traer el debate. Y también agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, a los que nos han comentado, y invitarlos a seguirnos cada martes a las 5:30. Hoy hemos brindado un programa sin interrupciones. Siempre nos falta tiempo y ahora creo que es exacto. Sin embargo, siempre es una alegría su participación, siempre nos motiva más al trabajo. Entonces esperamos que los siguientes programas también tengamos muchos más comentarios de ustedes, y bueno, los vemos el siguiente martes. Muy buenas noches y muchas gracias. Santi. Gracias. Fue un gusto como cada martes, espero volver a estar con ustedes el próximo. Que tengan una excelente semana. Muy bien, por mi parte me despido. Esperar que les haya agradado el programa, y la próxima semana ya vamos yo pienso a iniciar con un invitado. Ya es las últimas semanas de este año, pero el contexto como que no te deja como que descansar, ¿no? Siempre hay algo que hablar. Y más ahora que nosotros como jóvenes hemos asumido un reto, ¿no? El de tal vez no ser presidente mañana, pero sí abarcar mucho para aquí a un futuro. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Cualquier comentario nos vamos a estar leyendo. Y esto es La Patria de los Desconocidos. Muy buenas noches. Ramallo, Sánchez, le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro, Ramallo. Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán. De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente institucional. La Corte, 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. El cambio no solo es posible, sino inevitable. Nosotros, la cuna de la Bolivia de mañana. Es tiempo de retomar una universidad crítica. El momento de actuar es ahora. Pido la palabra. Bienvenidos a la patria de los desconocidos. Estamos escuchando Radio Comunitaria UCB.
19 horas, 3 minutos. Estamos escuchando Radio Comunitaria UCB. 19 horas, 3 minutos. Estamos escuchando Radio Comunitaria UCB. 19 horas, 3 minutos. Estamos escuchando Radio Comunitaria UCB. 19 horas, 3 minutos.